Bueno, muy buenas tardes para todos. Nos encontramos en este momento comenzando nuestro segundo workshop. Le damos la bienvenida a todos los emprendedores ganadores del concurso Capital Semilla. Para esta tarde nos acompaña Alejandro Villegas Estrada, quien trabajará con nosotros el workshop sobre transformación digital. Alejandro es gerente y fundador de la empresa WS Digital y Cambio Planet. Es ingeniero civil de la Universidad EAFIT y especialista en mercado de EAFIT, con más de 20 años de experiencia en la implementación de procesos orientados a clientes B2B y B2C basados en herramientas tecnológicas y digitales. Es pues un profesional con amplia experiencia y trayectoria y va a ser nuestro asesor en transformación digital. Alejandro, bienvenido. Buenas tardes. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien o no? Se escucha perfecto. Bien, muy bien. Buenas tardes. Bien, gracias. Ok. Bueno, no sé si nos vamos a demorar las 2 horas, pero aquí les preparé pues una charlita de todo lo que, mejor dicho, por qué y para qué. ¿Por qué y para qué transformación digital? Más que a mí no me gusta hacer las presentaciones como descrestantes, sino que de verdad, pues yo no les voy a mostrar aquí ningún juguete nuevo en la tecnología, ni nada como que ustedes se antojen o se descresten con una innovación, sino más bien desde el sentido de una empresa, porque es que todas las empresas debemos tener este componente en nuestra estrategia. Hay una diferencia muy grande en el momento en que ustedes están que en el momento en que están las grandes empresas. Y vamos a ir como hablando de eso. Cualquier pregunta que tengan, me interrumpen sin problema. Y pues vamos contestando, ¿sí? Siéntanse tranquilos. Más que una charla pues así formal, es que tengamos un conversatorio aquí entre todos. Bueno. Entonces, como primero que todo, dos definiciones de personajes pues destacados en el mundo de la tecnología y de los negocios. Entonces, digamos que la primera la dice el CEO y fundador de Salesforce, que es una empresa que nació haciendo transformación digital sin saber que estaba haciendo eso, pero es una de las que siempre toda su vida ha tenido como visión de que el cliente sea lo primero, ¿sí? Entonces, él dijo que la transformación digital comienza y termina con el cliente. ¿Qué significa esto? Todo lo que pensemos de ahora en adelante debe, como productos, procesos, servicios, cualquier cosa que hagamos en la compañía, debe estar pensada en beneficio para ese cliente. Y otra definición ya un poquito más tecnológica es que la transformación digital es el uso de la tecnología para mejorar radicalmente el desempeño y el alcance de las empresas. Entonces, yo he visto, pues, de ustedes, que son 50, he visto unos 10 emprendimientos. Ustedes no están mejorando nada porque están empezando, ¿cierto? Pero sí tengan en su cabeza y en su actuar diario que todas las cosas que ustedes hagan, pues, primero, estén enfocadas en el cliente, y dos, que esas implementaciones de productos, de servicios, les permitan hacerlo lo mejor que se pueda. Y ese lo mejor que se pueda es con herramientas tecnológicas que son novedosas y que permiten, pues, cumplir estas dos ideas que nos dan. Bueno, ¿qué es la transformación tecnológica? Entonces, otra definición nos dicen que es el proceso de usar tecnologías digitales creando, primero que todo, experiencia en los clientes. Segundo, cultura interna y relacionamiento. Y tercero,
procesos de negocio. Es importante que cuando implementemos soluciones para los clientes, siempre tengamos en cuenta ellos qué es lo que quieren de mí. Yo estoy cumpliendo mi propuesta de valor con las necesidades de los clientes. Esa es una gran pregunta que día a día nos tenemos que hacer, porque esa pregunta y esas respuestas van a cambiar la forma en que el equipo de trabajo de ustedes trabaje y en la forma en que sus equipos de ventas o de servicio al cliente se relacionen con esos clientes. Porque de esa forma los procesos de negocio no van a estar diseñados para las personas que trabajan en su empresa. Con mucho respeto pues por la alcaldía, pero lo que uno tiene en el imaginario es que los funcionarios públicos están, como quien dice, esperándolo a uno como usuario o cliente para que uno llegue allá, le piden un montón de papeles y es para que a ellos les quede fácil las cosas. Eso es como un mito que nos ha llegado. Y en todas las empresas, en todas las corporaciones ha sido así toda la vida. El cliente es el que tiene que reunir todo para que el trámite o la solicitud sea fácilmente tomada y recogida por la persona que lo atiende a uno. La transformación digital es completamente al revés. El cliente llega, entre comillas, sin nada, con su necesidad, expectativa o su idea, y uno en ese momento lo que necesita es crear un momento memorable, no solamente siendo buena gente o querido con esa persona, sino habilitando los procesos de negocio con una cultura adecuada con esa necesidad que trae el cliente. Entonces, cuando estamos seleccionando a las personas que van a trabajar con nosotros, tenemos que tener en cuenta que son personas que son de adopción de tecnologías tempranas. ¿Por qué? Porque esas personas nos van a tomar nuestras ideas o nuestros procesos de una forma más fácil y vamos a tener una organización que entre todos trabajen de forma colaborativa para poder transformar la relación que tenemos con los clientes. Llevándolo a una forma así como más coquito, más simplista, es cancelar el papel y las hojas de cálculo con la cual se ejecutan los procesos. Apuesto que ustedes lo hacen, pero la idea es, en la medida de lo posible, salirnos del Excel o del Google Sheets o de cualquier otra aplicación de ese estilo, donde llevar el negocio. No, nosotros debemos llevar el negocio en las aplicaciones que son. Ahí hay varios paradigmas. Esas aplicaciones son caras. Pues sí, todas cuestan dinero, algunas son gratis, pero hay aplicaciones de nicho que nos van a ayudar a hacer muchas cosas y no son costosas per se. Ahora bien, ¿cómo debemos entender la transformación digital en nuestra cabeza? Eso se supone que es un cerebro partido en dos, ¿no? Entonces, algunos de ustedes tienen el negocio digital muy claramente definido, pero algunas otras personas o empresas que están acá, digamos que no tienen eso definido. Simplemente como un ejemplo, una panadería en este momento está más preocupada por comprar el horno para hornear los panes que por una aplicación pues que les permita comprar a sus clientes desde el celular, ¿cierto? Pero ahí en ese ejemplo que doy de que la panadería tenga una aplicación para comprar el pan, viene el tema perdón que el perro me está molestando, viene el tema de cambiar los modelos de negocio, ¿cierto? Entonces, en un mapa de procesos, donde vemos el producto, el servicio inteligente, la relación con los clientes, la operación y producción, la cadena de suministro y la gestión con el cliente. Estas 5
macroprocesos los vamos a tener que realizar, seamos una empresa digital o seamos una empresa totalmente cero digital. Entonces, nosotros tenemos que, como gerentes o dueños de la responsabilidad de llevar la empresa adelante, tenemos que pararnos en esas dos partes de nuestro cerebro, el cerebro con negocio digital y el cerebro que nos permita correr el negocio, pero siempre, y ahí es la diferencia, con adopción de habilitadores, herramientas que nos ayuden a la transformación del negocio. ¿Qué es la transformación del negocio? Servir mejor, vender mejor, entregar mejor, producir mejor, ¿cierto? Y finalmente, todos estos macroprocesos, la idea es hacerlos mejor. Cada uno con su empresa tendrá un fundamento distinto. Entonces, si hablamos de la panadería, pues es un tema de eficiencia operativa, también de cadena de suministro para comprar la materia prima adecuada cuando toca y a los costos que toca. Pero si hablamos de un negocio totalmente digital, entonces la inteligencia de un servicio, por ejemplo, la relación con el cliente y la gestión inteligente del negocio serían como sus principales macroprocesos con los cuales se debe tener en cuenta, ¿cierto? De esa forma, lo que buscamos, como decía ahorita, es que tengamos el máximo provecho de cada uno de sus procesos. A las empresas pues que yo les estaría ayudando de ahora en adelante, la idea es que nos centremos en estos macroprocesos y veamos cómo podemos potenciar esos macroprocesos para que la operación en general sea mucho mejor. Y este mismo grafiquito se puede expandir como con estas dos anotaciones a los lados. Los negocios digitales van en 4 niveles. Digamos que el nivel 1 es lo que se conoce como, si usted trabajaba en papel y lo lleva al Excel, es un digitalización 1 o digitación, pues eso tiene varios nombres. Y ya si su comportamiento es totalmente automático, inteligente, previsivo, prescriptivo, se considera que estamos en el nivel 4, ¿cierto? Es una evolución dentro de estos niveles de procesos, dentro de todos los niveles de la transformación digital. Y por el lado derecho, tenemos que trabajar esas capacidades blandas, que son la estrategia, la cultura y vigilancia y seguimiento. Esas capacidades blandas que tienen que tener todas las empresas para poder decir dónde estamos, cómo lo vamos a hacer, qué queremos hacer, con qué equipo de trabajo y si estoy cumpliendo o no la promesa de venta. Todos en nuestro día a día, ojalá tuviéramos esas 3 capacidades totalmente prendidas para poder que esa gestión empresarial sea, entre comillas, perfecta. Bueno, aquí vemos los 4 niveles y digamos que uno decide por cuál de esos objetivos, bien sea interacción, mecanización, inteligencia, pueden ser combinados o no, pero esos son como los niveles. Vamos, por ejemplo, el tema de inteligencia, es solo la capacidad de la persona con su conocimiento y experiencia la que toma decisiones. El segundo nivel, por ejemplo, es la analítica a posteriori, o sea, la media, el promedio ponderado, la varianza, el histograma de frecuencia, es decir, y eso ya es porque estoy hablando de la estadística 2, pero la estadística 1 y 2 pues serían las que estaríamos ahí. Para eso no necesito mayor tecnología, solamente recopilar los datos en una fuente propia y poder entender qué es lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, ahí, para los que están en producción,
es interesante un análisis de canasta para ver qué es lo que me compran los clientes, y así de esa forma determinar cómo debo producir yo o cómo distribuir a mis clientes o a mis terceros que me vendan si es que tengo canales de distribución. El tema del nivel 3 de inteligencia, entonces, es la analítica en tiempo real. Como usuarios, eso lo vemos hoy en las aplicaciones, en Facebook, en Instagram, Twitter, Amazon. Digamos que las grandes marcas en el mundo están ahí ejecutando las cosas. En los e-commerce colombianos, todavía esa analítica no es una consecuencia de una decisión de una analítica posteriori o de una inteligencia humana que nos permita recomendar, por ejemplo, los productos que a uno le gustan. Pero todavía no hay un algoritmo que en tiempo real decida qué es lo que me va a ofrecer, que es el siguiente sistema. Entonces, el nivel 3 es entender qué es lo que está pasando en este momento. Si uno se para en una caja de una tienda, es como si uno pudiera contar en tiempo real la plata que va depositando en esa caja y pudiera ir haciendo como un balance comparativo de siendo cada hora del día, si voy cumpliendo o no mi objetivo de ventas según lo que tengo en mi historia, ¿sí? Como les decía, entonces, el último nivel es tener sistemas predictivos o identificación de patrones que nos permitan hacer lo que nosotros necesitamos. Del grupo de los que están como en tecnología, hay varios que tienen esto como parte de sus productos y que les permiten entonces trabajar desde ahí. Para las empresas que están naciendo con vocación tecnológica o con su ADN tecnológico, deben tener estas capacidades como una de las capacidades mínimas. O sea, si no las tenemos, tenemos que empezar a buscarlas. Si tengo un e-commerce, hombre, empezar a predecir qué es lo que compran mis clientes para poder exhibir mejor mis productos. Si tengo una de las aplicaciones que vende de propiedad raíz, tengo que empezar a entender de lo que yo ofrezco en tiempo real, cuál sería la mejor propiedad con la que mis clientes tienden a comprar más y poner de ese tipo de propiedades. Entonces son herramientas que nos llevan a una eficiencia superior a lo que estamos acostumbrados. No sé si todos ustedes están o no acostumbrados, pero digamos que como humanidad sí estamos acostumbrados. Si nos vamos, por ejemplo, para la mecanización, y en esta caen todas las compañías, es hacer las cosas de una forma manual, o como decimos en chiste, chinomático. El segundo nivel es tener la información guardada en unos archivos en un computador o en el mejor de los casos en un sistema de manejo documental, ¿cierto? Algunas de ellos tendrán permisos, flujos de solicitudes, que sería un poquito tocando el tercer nivel, pero algunos otros no. En el tercer nivel, además de tener esos documentos guardados en repositorios seguros, encriptados, que no sean vulnerables, entonces empiezan un poquito las tecnologías como lectura de esos documentos y tomar la información para guardarlas en bases de datos, que ese administrador documental esté integrado con otros sistemas de la compañía y, por ejemplo, cuando uno desde en atención al cliente le hagan un reclamo porque el servicio no está funcionando, uno pueda llamar, por ejemplo, el contrato de esa persona o ese cliente para verificar si las condiciones que están contratadas están de acuerdo a la queja o el cliente está pidiendo más de lo comprado. Y esta mecanización en último nivel es lo que nos permite hacer procesos flexibles o integrados con otras empresas.
Si nos vamos para un ejemplo de un e-commerce, es que yo sea un marketplace. No sé si saben, pero el portafolio de los productos del éxito.com, 50% de los productos es de ellos y el otro 50% es de otras empresas. Ahí compiten, no sé, el teléfono vendido por Huawei, que el éxito le compró a Huawei, contra un distribuidor pequeño de Huawei aquí en Medellín o en cualquier ciudad. Los dos están exhibidos uno al ladito del otro. ¿Eso qué significa? ¿Quién es el beneficiado de esa exhibición de dos productos iguales vendidos por dos personas? Pues el consumidor final, ¿cierto? Entonces, la, la transformación digital y como su forma de evolucionar es saltarnos de alguna forma todos los pasos que han dado las empresas a lo largo de la vida por llegar del productor al consumidor final. Bueno, la interacción, los que están jóvenes de pronto no les tocó mucha interacción física con las marcas o empresas. Luego, y esa interacción era totalmente, pues, mejor dicho, las clientes, las marcas la evitaban, ¿cierto? Mm, y esa interacción pasó a ser pasiva, es decir, pues yo lo atiendo, pero si viene y siempre reactiva, o sea, nunca había una necesidad. Si no se quejan de mí en el precio, yo no lo bajo. Si se acuerdan o si se dan cuenta, hoy las telcos que venden telefonía celular o los que venden internet están ahí. Si uno los llama a quejarse que la promoción que sacaron es mucho más barata y con mejores servicios de la que uno tiene, ellos se quedan tranquilos. A diferencia de que una interacción proactiva sería, uy, señor, sacamos una promoción, me doy cuenta que usted tiene un plan por el mismo valor, pero con menos características, entonces lo vamos a igualar y uno queda sorprendido y feliz, ¿sí? Y luego viene la último tipo de interacción, que es a la que estamos trabajando hoy entre todos. No todas las empresas lo han tomado y es la colaborativa e interactiva. Hoy ya hay soluciones que nos permiten a trabajar a varias personas al mismo tiempo sobre un mismo proceso. Entonces, la más evidente y que creo que casi todos hemos usado es Google Sheet, donde podemos pues, trabajar, hacer los cálculos, opinar, poner comentarios de lo que hay ahí. Y de esa forma vamos construyendo un material pues más grande y de mayor cobertura. Preguntas acá, inquietudes. Yo veo una mano levantada de Diana Marina hace ratico. No sé si la levantó a propósito. Diana, ¿está por ahí? Qué pena es que yo no estoy viendo no estoy viendo ustedes, no sé por qué, pero si me van a preguntar algo, me hablan y así les respondo. Hola Juan, no, disculpa que fue un error. Bueno, perfecto. Entonces vamos a seguir. La transformación digital, como para decirlo de otra forma, es una tormenta perfecta. ¿Qué significa eso? Se han desarrollado capacidades tecnológicas desde el 2000, ¿qué será? 7, 5 más o menos, que han habilitado esto. Entonces, en la columna de la izquierda están como las que están asociadas a los datos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Ya los datos no tenemos que guardarlos en un servidor que está debajo de nuestro escritorio, sino que ya los podemos guardar en servicios de almacenamiento o de administración de bases de datos, desde muy sencillitos hasta muy sofisticados que están en la nube, que yo pago un servicio por lo que contrate y no tengo que comprar nada de infraestructura.
Eso es una ganancia porque ya toda la seguridad, toda la administración de bases de datos, o sea, muchos de los procesos que antes eran desarrollados y que causaban dolor en las compañías ya no se realiza. Entonces, ese es uno de los primeros habilitadores tecnológicos. Otro grande, y que de pronto no es muy visible, son las bases de datos columnares. Esas bases de datos son las que nos permiten trabajar de forma rápida con grandes tiempos de respuesta cuando le vamos a preguntar cosas a esa base de datos. Eso lo utilizan las empresas que tienen grandes cantidades de datos. Una empresa del sector, digamos que productivo actual, no es una empresa que genere grandes cantidades de datos, a no ser que le meta otro juguete como es Internet de las Cosas, que eso sí produce muchos datos. Ahorita hablamos de eso. Y lo que obtenemos ahí es mayor velocidad de la ejecución de los procesos que estemos haciendo en esas grandes bases de datos. De esta forma, Big Data se monta en el concepto anterior y entonces no es solamente la base o el tipo de la arquitectura de la base de datos, sino que además llega con conceptos de integración, de bases de datos relacionadas en diferentes procesos que puedo juntar y preguntarme entre sí, entre ellas una consulta. La información de un reporte puede salir de múltiples bases de datos. La analítica empieza a ser protagonista y este Big Data en el 2012, 13, 14 fue como el boom en el sector tecnológico donde podíamos entonces tener grandes volúmenes de datos. Y las tres anteriores son las que habilitan, por ejemplo, que un Facebook como compañía tenga tanta información de nosotros y la aproveche también, ¿sí? Y en el último nivel está la inteligencia artificial, que siguiendo con el ejemplo de Facebook, pues de toda esa capacidad de procesamiento que nos habilitan las computadores en la nube, las bases de datos columnares y esa gran cantidad de datos almacenada adecuadamente, podemos empezar a hacer o implementar capacidades de inteligencia artificial. En el caso de Facebook es para entregarnos la pauta que nosotros en teoría nos gusta, para presentarnos el comentario del amigo que nos gusta, para nunca tener una sensación de desagrado con la aplicación, ¿sí? En otros sectores, la inteligencia artificial entonces, por ejemplo, de reconocimiento de la cara de las personas. No sé si se acuerdan que al principio de la pandemia en China hablaron que estaban hablando de que reconocían a las personas con la policía con la cara para ver si eran pues buenos o malos. Eso requiere una gran base de datos con las imágenes de las fotos y además de su prontuario delictivo si querían buscar ladrones, para poder pues como simplemente con unas gafas o una cámara poderlos identificar desde lejos sin tener que llegar a donde ellos. Bueno, en la segunda columna, otra de las cosas grandes que pasó fue la consumerización. ¿Quiénes se inventaron o de dónde se sacó la consumerización? ¿Y qué significa eso? Es desarrollar o implementar aplicaciones bien sea para personas o para empresas, pero muy agradables de usar. Eso se toma de aplicaciones como Facebook, como Amazon, a nivel de ejemplo, donde desde sus inicios estaban pensadas en los usuarios y lo que uno encontraba pues desde 2005-2004 en el 2005-2004 Amazon era que uno podría de verdad encontrar cosas que no podía encontrar en otras partes. No solamente por la cantidad de productos, sino por la forma como el buscador de Amazon respondía, ¿sí?
Una cosa que explota y multiplica esa velocidad de evolución es el iPhone como ícono, pero el smartphone como producto asociado a la movilidad, ¿cierto? Entonces, en el 2007 sale el iPhone y lanza el concepto de teléfonos que hoy tenemos, que hoy usamos, que hoy digamos que son parte de nuestra vida. Y luego vienen las redes sociales que nos tienen, yo creo que absorbidos a muchas personas, bien sean pues de diversión o de temas eh, de nicho, que donde nosotros como usuarios somos el producto, no es el contenido que ellos publican, sino que nosotros somos el producto que ellos venden a los anunciantes publicitarios. Eso les permite a ellos conocer nuestros comportamientos, gustos y características nuestras para poder ser más inteligentes en las ofertas publicitarias. El Internet de alta velocidad, aunque aquí estamos un poquito regular en velocidad, pues a diferencia de lo que navegábamos hace 5, hace 10, hace 15, hace 20, hace 25 años, esto es una comparación increíble. El Internet de alta velocidad de verdad es un diferenciador. Cuando el Internet de alta velocidad está disponible en nuestros celulares, veremos con ese nueva red celular que tiene Tigo en 700 MHz, podamos tener una velocidad, pues, y en esas redes 5G, podamos tener una gran velocidad como usuarios finales, no esté restringida. Eso nos va a quitar la sensación de que necesitamos conectarnos a. Es decir, vamos a tener la sensación de que siempre vamos a tener el contenido deseado o en nuestro celular o en nuestro computador. Aunque parezca muy gracioso, el GPS que empieza como innovación en los carros, sobre todo de alquiler, o sea, Garmin no era una compañía de juguetes para los deportes, ni relojes, ni nada. Garmin era un proveedor de una pantalla así cuadrada, más bien fea, de los mapas de distintas ciudades que ayudaban a las personas a llegar a los destinos que querían. El GPS empieza por ahí y empieza, pues el GPS como concepto existe hace mucho, pero para que nosotros como usuarios finales lo utilicemos empieza por ahí y cuando llega a los smartphones se empieza a encontrar una gran cantidad de procesos asociados a él. Y si lo ligamos ese GPS con unos sensores inteligentes en una máquina, en un carro, en un avión, pues ahí ya estamos combinando tres tecnologías o tres tipos de tecnologías que nos permiten hacer una cantidad de integración de información que nos permite ser mejores. La impresión 3D es un fenómeno bastante, pues tiene casi unos 10 años, más o menos, pero es un fenómeno que nos deja evolucionar desde el prototipo, pues, beta, regular más bien, o casi bueno, hasta llegar, pues, a una impresión 3D en algo que se puede vender al consumidor ya con todos los estándares. No sé si han leído, pero aquí en Medellín tenemos una impresora 3D de casas, y eso pues ya ni siquiera de los bloques, no de la casa completa. Y eso ya es como el nivel top de ese tipo de impresoras. Ahora, como los últimos juguetes o los últimos gallos tecnológicos que han habilitado esto, entonces viene la realidad aumentada. Hoy nada más veía, por ejemplo, que están utilizándose aplicaciones en teléfonos móviles donde con solo hacer un video de la tienda se descubre la forma en que se están surtiendo o el tendero está ubicando en su estantería los productos. De ahí se identifica si lo está haciendo bien o no según las recomendaciones de la compañía productora, la marca productora, y además se hace un inventario de los productos que tiene y como resultado obtiene una calificación de lo que se llama la tienda perfecta y además un
un borrador del pedido que tiene que hacer esa tienda para quedar con el inventario adecuado, ¿cierto? La robótica, pues, si la queremos volver divertida, son los robots que se hacen para jugar, digamos, de alguna forma, pero digamos que hemos visto robots ensamblando carros, yo diría que hace muchísimos años, que nos permiten tener los carros que tenemos hoy. Yo por lo menos sé que en Sofasa, donde se ensambla Renault, tienen robots de soldadura hace más de, yo no sé si, pues más de 20 años con seguridad, pues los vi. ¿Sí? O ahora son más sofisticados, más inteligentes, con más tareas, no solamente una, sino varias tareas. Y eso es importante, pues. Los sistemas cognitivos son los sistemas que nos dejan o que ellos solos toman sus decisiones y nos entregan las conclusiones para que sean aprobadas por personas. Es decir, todo ese análisis que hoy muchas personas realizan está siendo reemplazado por esos tipos de sistemas que van aprendiendo a medida de que se les entrega más información y van siendo mucho más asertivos. Hablando de Internet de las Cosas, eso significa que le pongamos sensores que están conectados de forma remota a diferentes procesos de las organizaciones, donde buscamos capturar información tendiente a mejorar la productividad, la eficiencia, a entregarnos información. Unos amigos tienen una cervecera y esa cervecera la tienen en Santa Bárbara. Entonces, ellos, pues, entre les da pereza y les cuesta mucho cuando la nevera tiene un problema. Entonces, antes era una llamada, salían desde aquí y se iban hasta la finca donde tienen el refrigerador y lo arreglaban. Ahora ya tienen un monitoreo en tiempo real de la temperatura de la nevera, las veces que se abre, y tienen los indicadores que los dejan decidir si tienen que salir a hacer la reparación o el mantenimiento de esa nevera. La interacción avanzada con humanos es una nueva tendencia donde, pues digamos que la interacción atrasada con humanos era cuando llamábamos a un call center y nos decían presione el 1 para ventas, presione el 2 para cartera, presione el 3, ese tipo de cosas. Y la avanzada es que ya hay una cantidad de información con las cuales esos sistemas cuentan para que uno no tenga que hacer esa debida introducción o sistemas que permiten que entre la máquina, el computador y el humano se vayan tomando decisiones para ir llegando a conclusiones conjuntas. ¿Sí? Me equivoqué ahí con lo de realidad aumentada, que está duplicado, qué pena. Y los sensores inteligentes. Estos sensores, inteligentes tienen, además de ser sensores, que tienen capacidad de reacción inmediata de acuerdo al parámetro que están programados en medir. Por ejemplo, estoy midiendo la válvula de caudal que sale de la planta de tratamientos de agua de acá, ¿cierto? Entonces esa válvula puede tener la responsabilidad de cerrarse o de abrirse a un determinado caudal según las condiciones, por ejemplo, del clima, según las condiciones de sólidos que haya en el agua, o sea, cualquier variable que se quiera medir, pero además la mide, la identifica, la compara y toma decisiones. Si quieren una pregunta aquí antes de pasar, con mucho gusto. No. Bueno, vamos a seguir. Entonces, antes ya dejando la poesía, vamos a ver esto un poquitico más aterrizado y cómo ustedes en sus empresas pueden lograrlo. Aquí venimos como a mirar para dónde va cómo se puede una empresa pequeña empezar a
a implementar algunas herramientas o procesos de transformación digital. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que diseñar los procesos orientados a los usuarios. ¿Qué esperaría yo de un emprendimiento si estoy en lugar de invertirle a ellos? Que tengan eso en la cabeza. Si yo encuentro un emprendimiento que sus procesos, cualquiera que sea, no tienen al usuario, al consumidor como foco de su proceso, no invertiría en esa empresa. Entonces ahí les dejo esa dudita o esa inquietud. Bueno, entonces como hablamos ahorita, la experiencia del cliente está como en 3 verticales. Vamos entonces de aquí en adelante a ver las 3 verticales y cómo cada una se desglosa en ellas, con ejemplos que son esos bullets, ¿cierto? Entonces la transformación de la experiencia del cliente, es decir, nos vamos a enfocar en que el cliente esté más satisfecho conmigo, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer, o la primera forma que tenemos que trabajar, es conocer mejor a ese cliente. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, tenemos que tener herramientas para comprender esos segmentos de mercado a los cuales nos vamos a enfocar. Y cuando ya los tengamos definidos, tengo que estar validando permanentemente si estoy entregándole valor a ese segmento. Segundo, tengo que tener en cuenta que los consumidores hoy navegan en el mundo de los medios digitales y de las redes sociales. Entonces, mi marca antes la posicionábamos con un aviso de prensa, la posicionábamos con unas vallas o con un comercial en televisión. Ahora, ese posicionamiento lo debemos hacer en medios digitales para generar atracción. La implementación de capacidades analíticas nos va a poder permitir comprender, conocer al cliente. Así ustedes no tengan un servicio como parte de su empresa, hombre, entiendan que la identificación de las interacciones de los usuarios con ustedes, bien sea en una compra, en un servicio al cliente, en una queja, en una recomendación, cualquiera tiene que ser entendida y analizada. Y de esta forma poder recomendar desde sus capacidades y desde su compañía y de su promesa de valor lo que estos clientes van a querer después. Es indispensable que esos segmentos los definamos en microaudiencias. ¿Por qué? Porque siempre debemos encontrar cuáles son nuestros clientes, llamémoslos así, VIP, porque tenemos que identificar de una mejor forma, es decir, más rápido, cuál es su producto de ese cliente o su servicio para poder garantizar esa atracción, ¿sí? Y eso nos va a permitir, pues, gastar menos dinero y esfuerzo en lograr esas metas con los clientes, bien sea de ventas o de servicio. Y lo que les decía ahorita, pensar en diseñar productos que generen satisfacción a los clientes. Si nosotros tenemos dentro de nuestra oferta algo que cause, entre comillas, malestar al cliente, estamos perdidos. Bueno, la transformación a la experiencia del cliente, entonces, ¿qué me trae como consecuencia? Aumentar los ingresos. 3 ejemplos. Una fuerza de ventas automatizada. Segundo, mejorar esa interacción entre personas y los vendedores y los clientes. Por ejemplo, estoy participando en un proyecto donde estamos diseñando cómo debe ser la interacción entre una marca productora de alimentos con toda su cadena de distribución, llegando hasta el consumidor en forma digital. Entonces, digamos que se devuelve uno a cuando las fábricas nacieron. El panadero hoy hornea su pan y se lo vende al consumidor. Pero un Bimbo empezó igual, o un productor de panes, un Perman, ¿cierto? Pero hoy ya su negocio ha cambiado tanto que ya tienen una cadena de distribución para poder vender sus productos a más personas. Pues lo que estamos haciendo hoy de forma digital es volviendo a esa relación tradicional. Yo productor, ¿cómo le entrego al consumidor? Acortando esa distancia entre el productor y el cliente, de forma que me ahorro
más o menos un 40-50% de mis gastos de ventas. Y siempre tenemos que pensar en la satisfacción de esos clientes. Las herramientas digitales nos van a ayudar para que los servicios, el servicio al cliente esté implementado de forma adecuada. ¿Qué significa eso? En nuestras páginas, en nuestras aplicaciones, pongamos un chatcito, pero no solamente pongamos el chat, sino pongamos atrás la persona que lo contesta. No se metan con robots de respuestas automáticas o pensadas por un robot. Para uno tener un robot en un chat, tiene que tener más o menos 1 millón de interacciones para que ese robot pueda tomar las decisiones. Obviamente ustedes están en un momento que todavía no lo pueden tener y no pueden perder todavía el control de su producto. Entonces todavía no se dan con robots, pero sí un chat contestado por una persona. Otra cosa es que piensen que su modelo de negocio y de servicio tiene que estar implementado de forma omnicanal. Así seamos una tienda de juguetes, una tienda de abarrotes, unos productores o un vivero, por ejemplo. Hombre, tenemos que estar tranquilos en que en todos los canales estoy atendiendo a los clientes de la misma forma. ¿Qué significa eso? Si el cliente entra por la página web, por una aplicación celular, por un computador, por un teléfono o lo atiende un vendedor, todos esos canales van a contar con la misma información y con la misma tipo de respuesta. Esas son las cosas más satisfactorias para un cliente y también difíciles de implementar en las empresas. Algo que suena como muy gracioso es que tengamos una única base de los clientes, base de datos de los clientes. Cuando las empresas van creciendo, y pónganse eso por ahí en un papelito y lo guardan, para mantener todos los datos de los clientes en una base de datos. Y eso nos va quitando esa costumbre que tenemos de crear bases de datos por tipos de procesos o por tipos de clientes o por tipos de productos. Y eso lo que al final hace es entorpecer la empresa. Si uno fuera a ser muy, muy simplista, ¿qué es transformación digital? Es unir todas esas bases de datos que tienen las grandes compañías o las empresas que están distribuidas en una cantidad de bases de datos en tipos de procesos. ¿Sí? Habilitemos herramientas de autogestión. Si una compañía está funcionando, tiene la capacidad de entregarle en un modelo de autogestión la mayoría de los procesos a los clientes. Es decir, uno, por ejemplo, va a sacar un crédito y lo que uno necesita es ahora un sitio donde uno pueda montar la cédula, la declaración de renta, toda la información que le están pidiendo para evaluarle a uno el crédito adecuadamente, pero que uno no tenga ni que imprimir, ni que le manden a decir que la cédula al 150, ni esas cosas pues que suceden hoy todavía en algunas empresas, sino que simplemente pueda subir los documentos solicitados. Y siempre, siempre, esas herramientas digitales, busquen las que tengan capacidades digitales. ¿Por qué? Porque entre más conozcamos de forma analítica a los clientes, más vamos a entregar mejor servicio. Aquí terminamos el tema de transformación de la experiencia del cliente. Vamos a la transformación operativa de los productos. Bueno, lo primero que todo es digitalizar los procesos. Yo no sé si ustedes han definido los procesos de forma manual, digamos, semiautomática, automática o totalmente inteligentes. Pero también lo que sí sé es que no están en el momento de pensar eso. Por lo menos deben pensar en que sus procesos están elaborados sobre plataformas digitales, así sea en un primer nivel para que tengan orden y todo respaldado pues de alguna forma digital. Pero eso sí, si tienen actividades repetitivas o en que los equipos como que se distraigan,
es mejor empezar a que esos procesos sean atendidos de forma digital y así todas las personas van a estar pensando en la empresa, no ejecutando cosas que gasten tiempo. Lo otro que les decía ahorita es no tener bases de datos propias por procesos. Las bases de datos son del cliente, son el proceso, entra y toma los datos, escribe o no escribe, dependiendo del proceso, pero no habilitemos que cada proceso o cada herramienta o cada área de la empresa tenga una base de datos propia. Eso es, como quien dice, empezamos para el otro lado. Y siempre diseñemos esos procesos con foco en el consumidor, donde ese consumidor tenga el mayor beneficio. Nosotros tenemos que identificar cuál es el beneficio, cuál es esa propuesta de valor que el cliente tiene o quiere, y nosotros desenredarnos atrás con apoyo de capacidades tecnológicas digitales que nos permitan ser más costo eficientes entregando un mejor beneficio. Las personas con las cuales trabajamos son fundamentales. Lo que les decía al principio, tenemos que tener en cuenta que nuestro equipo de trabajo tiene que ser personas que sean abiertas a adopción de tecnología y al cambio. ¿Sí? Entonces, porque el trabajo por objetivos es algo que se está imponiendo y que las herramientas digitales nos lo habilitan de forma colaborativa, ojalá, pero si no, de forma individual. Hoy es normal que nos pongan una tarea en una empresa y que no nos pregunten sino hasta el día que es la fecha o hasta el día que se cumplió el objetivo trazado. De esa forma, se acaban todos los procesos de gestión o microgerencia que se ejecutan normalmente en las compañías. Y si esas herramientas digitales tienen la suficiente información que necesitan los colaboradores, los empleados para trabajar, en la medida de lo posible, ojalá sea así, esas personas van a tomar decisiones informadas porque van a estar soportadas en algo. Uno, por ejemplo, me imagino que todos tenemos cierto nivel de frustración cuando llamamos a un banco o a una empresa de telecomunicaciones porque ellos como que no saben qué le contestan a uno. Realmente es un trabajo bien difícil porque esas personas no conocen o no tienen en una sola pantalla toda la información de uno. Entonces, pues he visto call centers donde para atender a una persona les toca entrar hasta en 19 aplicaciones. ¿Eso qué significa? Mayor tiempo en la llamada y el cliente con seguridad está bravo y la persona que está atendiendo en el teléfono a esos clientes va a estar desgastada y totalmente cansada. Como tercera medida está el tema de gestión del desempeño de las personas que trabajan con nosotros. Vamos a felicitar o a castigar o a regañar a las personas con datos y hechos, no con supuestos. Si no tenemos sistematizados los procesos o digitalizados los procesos, no vamos a tener bases ciertas o pruebas contundentes con las cuales dar una felicitación o un regaño. Cuando uno regaña con un supuesto, no sé si les ha pasado o no, pero cuando uno regaña como con rabo de paja, se gana un enemigo dentro de la compañía. Y eso es lo menos que necesitamos nosotros. De esa forma es más fácil identificar quién hace las cosas bien, quién las hace mal, inclusive de los que la hacen bien, quiénes son los que la hacen de una forma diferente o mejor, y de los que la hacen mal, en dónde es que se equivocan. Y entonces de esa forma podemos implementar sistemas de generación de conocimiento y bases de conocimientos que van identificando las buenas prácticas y las malas prácticas de los procesos. Y lo otro es que antes una reunión de planeación era una sesión de una semana, había en algunas compañías paseo y todo, y no invitaban a muchas personas porque era muy costoso el paseo, ¿cierto? Pero ya lo digital, ya podemos invitar a una gran cantidad de personas con herramientas colaborativas que nos permiten inclusive realizarlo así como esta llamada, esta charla, de forma digital y no presencial. Bueno, vamos al tercer pilar. Los modelos de negocios. Entonces aquí vienen
entre comillas, o donde están ustedes, ¿qué modelo de negocios puedo diseñar hoy, hoy en el mundo en el que estamos? Entonces, tienen que pensar cómo sería mi negocio si se digitalizara por completo. Es decir, todo el negocio, todos los procesos, todo lo que yo hago como empresa estuviera digitalizado. Esa es una pregunta que les va a explotar el modelo de negocios y les va a generar nuevas formas de ingresos y nuevas formas de disminuir los costos. Es importante que se hagan esta pregunta y como ejercicio se la hagan y la contesten en su canvas de modelo de negocios como una adendum para que visualicen su negocio completamente digitalizado. La digitalización no es con una herramienta, de software, hacer toda la empresa, no, es identificar cuáles son esos procesos que debo incluir en los procesos que debo tener herramientas digitales adecuadas. Las herramientas de nicho antes eran muy poquitas, hoy estamos llenos de cantidad de empresas que crean productos digitales para diferentes procesos. Antes, hace 20 años, Project era el líder de la gestión de procesos, por ejemplo, y hoy hay, yo no sé, más de 10.000 compañías que ofrecen soluciones al final buscan lo mismo, pero a unos precios, es más, hay unas que son gratuitas. Y ese modelo de negocio digital, pensémoslo siempre en que tenemos que, esa distancia entre cliente-proveedor, cliente-empresa, tiene que ser la mínima. Es decir, que no sé si han oído esa frase, que tengo a los clientes a un clic, y que eso sea verdad. Eh, no sé si han pedido solicitudes digitales en Suramericana, en la EPS, que dice servicios a un clic, y a uno le toca hacer como 400 clics para poder tener una solicitud. O sea, cuando uno diga que el cliente está a un clic, de verdad, pues que sea verdad, ¿sí? Porque ahí se nos desdibujan los clientes. Nuevos negocios digitales. Entonces, ahí mi modelo de negocio, eh, estoy pensando ya en nuevas cosas y la digitalización de mi negocio o de algunas de las capacidades me va a permitir entrar a un nuevo segmento, complementar mi producto y que tenga un valor diferenciado que se pueda pagar o inclusive tener un nuevo modelo operativo. ¿Qué nos trajo, por ejemplo, Rappi? Simplemente como verlo como ejemplo, es que los domicilios eran un lujo de los restaurantes que se daban a algunos clientes. Ahora es un servicio que todos sabemos qué es y para qué sirve y está presente en nuestras metas, en nuestras mentes, sea que nos guste o no, y creo que la mayoría lo hemos probado para poder disfrutar de la comodidad de no tener que salir, y ahora en la pandemia pues con mucha más razón. Cuando estoy en un negocio digital, vuelvo al ejemplo de la panadería, o, tenemos que identificar cuáles son esas capacidades digitales que les tenemos que agregar, porque una panadería digital hoy es mucho más propensa a ser exitosa que una que no tenga ninguna capacidad digital. Por ejemplo, vámonos al horno, que el horno entienda que está horneando una almojábana y entonces ese horno decida el tiempo y la temperatura de cocción y no deje ni siquiera abrir el horno, estoy aquí inventando, eh, para que esa almojábana esté siempre en las mismas condiciones, con la misma tiempo de cocción y temperatura. También lo podemos hacer en la mezcla de los productos de las almojábanas, con básculas que nos dejen garantizar que el proceso de medición siempre sea el mismo. Y ser muy juiciosos en el día a día. Cuando ustedes vean que hay un proceso
que no se está ejecutando, entre comillas, bien, que no se está ejecutando en la forma que ustedes quieran, pues identifiquen cómo ese proceso puede ser reemplazado por una capacidad tecnológica o digital. Y eso les va a abrir la mente, les va a abrir la oportunidad de llegar de una forma más fácil a los resultados que ustedes quieren. Por último, la globalización y particularmente la digital rompe todos los esquemas normales. Antes que uno pudiera comprar o vender algo en otra geografía era, pues ni se nos ocurría, ¿cierto? Ahora, si el negocio de uno es bueno, puede ser comprado en cualquier parte. Yo soy me gusta investigar de herramientas de software y a ellos les sorprende que los llame un paisa. He hablado con finlandeses, con rusos, con personas de Sudáfrica, creo que unos 100, 120 países y les idioma. Y les sorprende pues que desde aquí estemos comprando ese tipo de cosas. Lo último es que una capacidad blanda que ustedes tienen que tener es que tienen que saber inglés. Si quieren que su negocio sea exitoso y que sea de cobertura mundial o global, tienen que saber inglés. El inglés es el idioma para hacer los negocios, es el idioma que nos va a permitir crecer y llegar a otros mercados. Ahora, y esto creo que ya es para cerrar, ¿qué beneficios? ¿Por qué voy a hacer yo transformación digital o por qué me voy a meter en estas cosas? Pues estas 5 bobaditas. Mejoramos la eficiencia, mejoramos la rapidez y el criterio para tomar decisiones. Somos ágiles. No hay nada más triste, porque yo he creado empresas, no hay nada más triste que uno cuando al principio hacía las cosas muy rápido, ya cuando la empresa crece y cuando éramos 10 trabajábamos más, ganábamos, teníamos mayor utilidad y ahora que somos 150 el cliente se mantiene bravo porque uno no lo atiende bien. Entonces eso es una tristeza bastante grave pues. Entonces la agilidad en nuestros procesos es vital. Siempre tengamos el indicador de satisfacción del cliente en nuestra evaluación del proceso, no solamente la rentabilidad, ¿sí? Y pensemos que la implementación de capacidades digitales o de transformación digital tiene que tener siempre en los objetivos que estos 5 beneficios se materialicen y se den por hecho. Bueno, muchachos, yo no tengo nada más como charla. Sí, como les dije ahorita, los invito a que hagan las preguntas que quieran con lo que me quieran preguntar. Adelante, que yo creo que preguntando con ejemplos, pues podemos dar mayor información o mayor compartir conocimiento. ¿Hay alguna pregunta de parte de los emprendedores para Alejandro? Buenas noches, sí, yo, Sandra Ramírez de Ancestrales Aromáticas. Ok. Cuando usted dice de agregar capacidades digitales a los negocios tradicionales, o sea, en mi caso, pues casi que es un negocio tradicional. ¿En qué área cree usted que yo podría agregarle como las capacidades digitales? Porque o sea, a lo largo de su charla yo he estado pensando cómo pues aparte de hacer negocios por las redes sociales, ¿en qué otra parte? Yo hago maquila, no tengo planta propia, sino que yo hago maquila, recibo la materia prima y la transformo a través de una maquila y luego la comercializo. Ese es el negocio Ancestral y Aromáticas. Muchas gracias. Sandra, yo vería como una implementación. ¿Tus clientes son empresas o personas? Comercializadoras, CI. Ok. Yo me dedico a CI, esos son mis clientes objetivos. Perfecto. En la medida en que tú puedas facilitarle a esas comercializadoras
y entregarles información de lo que te piden, cómo lo piden, cada cuánto lo piden. Es decir, como entregarles un tablero de control que a ellos les dé más información de la relación que tú tienes con ellos, van a estar mucho más cerquita. Entonces, ahí hay dos cosas. Canales digitales de atención directa. ¿Eso qué significa? Una página donde ellos pueden hacer los pedidos, donde veamos todos los pedidos históricos, donde veamos todos los pedidos los productos que más compran, los que más nos venden, los tiempos en que yo me demoré entre la solicitud y la entrega. Todos esos indicadores que mira que son casi que internos tuyos o de la relación, entre más sean transparentes entre tú y tus clientes, mayor confianza van a tener ellos de ti. Y esa rentabilidad, simplemente por ser transparente y porque ellos vean la misma información que tú ves del negocio, te va a traer fidelidad de parte de ellas, obviamente si el producto es bueno. No sé si me expliqué bien. Sí, señor, mil gracias. ¿Y puedo hacer otra pregunta? Claro, la segunda. O sea, ya habiéndome usted dicho eso, que muchas gracias. Entonces, dentro de los ingredientes de la tormenta, usted dice la tormenta perfecta en esa diapositiva, pues yo lo que acabo de pronto de comprender en ese tablero de control es cómo entregarle a la CI una trazabilidad de su compra, ¿cierto? A nosotros. Sí. Entonces, de esos ingredientes, ¿cuál es el mejor? ¿Eso que usted dijo de la Big Data o...? No, una analítica descriptiva. Ya hay muchas bases de datos no tan, digamos así, rimbombantes, pero poder que toda la información desde que tu materia prima llega y la entregas a la maquila y luego le llega al cliente, puede generar una gran cantidad de valor y simplemente es construir un tablero de control con los indicadores que tú consideras y sobre todo que el cliente considera importantes de lo que tú haces para él. Mil gracias por su asesoría y ya para Juan Carlos, si podemos tener dentro de las asesorías una asesoría de transformación digital. Muchas gracias y a los compañeros, buenas noches. ¿Quién más quiere preguntar? Adelante, sin pena. ¿Alguna otra pregunta para Alejandro? Alejo, ¿uno dónde puede ver como todo este tipo de software o estar enterado, por ejemplo, postventa para CRM? Pues te voy a contestar muy charro en internet. Pues, no, lo que pasa es que cada empresa tiene su necesidad, ¿cierto? Y cada empresa tiene sus procesos clave. Digamos que transformación digital o la clave o el quick del asunto es cuál es el juguetico adecuado para mi empresa y para mi proceso, ¿cierto? Que no sea costoso, que sea fácilmente aceptable, pagable y que te genere valor, ¿cierto? Pero de verdad hay que, yo como lo hago es siempre buscando el proceso y busco herramientas de verdad en internet asociadas a ese proceso para tratar de solucionarlo y en un día o dos uno ya tiene un panorama general de cómo puede y con qué puede solucionar esa inquietud, ese problema. Alejandro, hay una pregunta por acá por el chat que nos la hace José Miguel Ochoa. Dice, yo tengo una inquietud en el tema de gestión de desempeño. Alejandro habla sobre reconocer las buenas prácticas e identificar los errores bajo hechos y datos. Cuando alguien se equivoca, ¿es recomendable hablar con nombres? A ver, yo no soy especialista en recursos humanos y digamos que soy demasiado franco pues para el gusto de muchas personas. Yo sí, las malas prácticas, llamémoslo así, cuando somos pequeños es bueno compartirlas como casos, no como regaños, ¿sí?
mejor dicho, en el estado que ustedes están, sí diría yo, vea, esta persona con nombre hizo este proceso, eso está mal, ¿cierto? Y socializarlo, o sea, hacer reuniones una vez al mes donde contemos las embarradas que cada uno comete, o sea, sería bueno en los niveles de número de personas que entre ustedes se reúnan, cuenten las embarradas para que entre ustedes mismos se retroalimenten y aprendan a no hacer las embarradas. Ya empresas más grandes, con muchas más personas, donde a veces casi que los nombres ni importan, sino que lo que importan son los cargos, pues ya sí lo que se hace es contar la embarrada y si acaso, pues como decir el nivel que lo ejecutó, ¿cierto? Yo me acuerdo que en una empresa, en AT&T, que trabajé por allá en el 2002, nos ponían todo digital a hacer capacitaciones y hacer exámenes. Y ponían un dashboard de cuánto porcentaje de los niveles jerárquicos de la organización había completado y qué nota había sacado. El presidente pues siempre estaba cumpliendo porque era evidente el nombre, pero de ahí para abajo los vicepresidentes, los directores, gerentes y jefes no se sabían quiénes eras, pero sí decía el nivel de, pues ese nivel, cuántos habían hecho el examen y cuánto era la nota promedio de ellos, y sí daba como unas guías pues de cómo estaba evolucionando esa línea jerárquica entre la organización. Adelante, muchachos, pregunten sin pena. Yo también. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí. Listo, Alejandro. ¿Cuál es el orden correcto de escalamiento de esas soluciones digitales? Digamos que obviamente depende de cada uno de los negocios y del rendimiento pues, que genere a corto o mediano plazo. Pero ¿cuál es en tu experiencia, digamos, ese orden correcto de escalamiento de transformación digital? Y también cómo se regula o cómo es ese punto de definir si buscamos una solución all-in-one versus tener, por ejemplo, 5 soluciones diferentes que se conecten entre sí. ¿Cuál es tu negocio o de qué se trata tu negocio, Juan David? Nosotros prestamos soluciones digitales de alto impacto para el crecimiento de empresas. Hombre, la gestión de los clientes es algo que, sobre todo los que arrancan en este sector tecnológico, como que se les olvida, ¿cierto? Entonces, y casi todos nacemos como productores, es decir, yo creo un producto, un servicio, y me preocupo mucho en que ese producto o servicio quede bien, ¿cierto? Pero yo creo que la gestión de los clientes es lo principal. Con la herramienta del tipo que sea, nivel pues 1 o nivel 100, pero hay que tener a los clientes qué hicieron, cómo les fue, son buenos clientes, son malos clientes, o sea, ese conocimiento del cliente es, mejor dicho, panadería con panadería, una al lado de la otra el mismo producto, si una conoce a los clientes y la otra no, hay una diferencia grandísima, pues. Y eso es lo primerito desde el punto de sistema. Y soluciones all-in-one o una sola solución que me cubra la empresa, ya no existen, ¿cierto? Lo que uno busca es soluciones que le cubran procesos transversales. Entonces, por ejemplo, el proceso de compras, antes era con muchos jugueticos separados todos. Ya existen soluciones que van desde inclusive la definición, crear RFIs, invitar, hacer subastas digitales, asignar la compra, firmar el contrato y hacer los pedidos pues ya después. Pero ya es una solución de un proceso de largo y ancho. Eso ya no se compra se compra es por macroprocesos, ¿sí? Entonces, volviendo a la primera respuesta, lo primero que uno debe tener es la gestión integral de los clientes, bien sean personas o empresas. Si son empresas, tenemos el ingrediente adicional que no solamente me toca gestionar de NIT a NIT, sino que además me toca gestionar a las personas que trabajan en ese NIT, porque pues son personas y son los que nos van a ayudar. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Adelante, muchachos, sin pena.
¿No hay más preguntas? Bueno, Alejandro, creo que no hay más preguntas en esta charla, en este workshop. Agradecerte pues por tu participación, por todos tus aportes. Recordarles que va a quedar grabado o está siendo grabada la charla y será montada tanto en el canal de YouTube como en el Airtable. Aprovecho que hay todavía 46 participantes. Les voy a enviar un correo mañana con la agenda de la próxima semana. Recuerden que como la próxima semana, el martes, es festivo, no se hace reunión, pero tendremos el workshop normal de los jueves a las 5 de la tarde y tendremos una charla especial que se hará el día miércoles a las 3 de la tarde con el tema, permítanme, ya les digo, tiene que ver con permítanme. Para el día miércoles tendremos una charla de bueno, es con el doctor Andrés Vasco y tiene que ver, no tengo el dato aquí, me disculpan, les enviaré la información, pero es a solicitud de ustedes en temas legales esa parte, esa charla. Entonces, para que lo recordemos, tendremos charla miércoles 3 de la tarde y viernes el workshop a las 5 de la tarde. A todos muchísimas gracias y un feliz resto de noche. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, mil gracias. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias.